cantar esa canción que se llama Pan de Vida. Tú me guardarás en completa paz, porque confiado en ti, Señor, tu poder me cubrirá, tu amor descansaré, solo eres tú mi buen pastor. Tú me guardarás en completa paz, porque confiado en ti, Señor, tu poder me cubrirá, tu amor descansaré, solo eres tú mi buen pastor. Eres el pan de vida, y mis manos llenarás con tu amor, alimenta mi vida, tu presencia divina, hoy Señor. Tú me guardarás en completa paz, porque confiado en ti, Señor, tu poder me cubrirá, tu amor descansaré, solo eres tú mi buen pastor. Eres el pan de vida, y mis manos llenarás con tu amor, alimenta mi vida, tu presencia divina. Señora, mi vida, te necesito. Mi corazón se renueva al oír tu te adoramos. Señor, te damos gracias que podamos adorarte, Señor, que podamos alabarte, Señor, de todo corazón, desde donde estamos, Dios, porque pues ahí no importa si cantamos bien, si cantamos mal, Señor, estamos en nuestro hogar y estamos adorándote, Señor, en este momento. Y Señor, te queremos dar toda la honra, toda la gloria para ti, Padre. Ven, Señor, a mi vida, te necesito. Mi corazón se renueva al oír tu voz. Todopoderoso es Dios de los ejércitos, va delante de mí en la batalla. Todopoderoso es Dios de los ejércitos, va delante de mí en la batalla.
Todopoderoso es Dios de los ejércitos, va delante de mí en la batalla. Todopoderoso es Dios de los ejércitos, va delante de mí en la batalla. No temas que yo estoy contigo, confía en mí y siempre vencerás. El enemigo ha sido derrotado y tú en mis caminos andarás. Todopoderoso es Dios de los ejércitos, va delante de mí en la batalla. Todopoderoso es Dios de los ejércitos, va delante de mí en la batalla. No temas que yo estoy contigo, confía en mí y siempre vencerás. El enemigo ha sido derrotado y tú en mis caminos andarás. Dios de Israel, tu pueblo en victoria está, va delante de mí en la batalla. Eres Dios de Israel, tu pueblo en victoria está, va delante de mí en la batalla. No temas que yo estoy contigo, confía en mí y siempre vencerás. El enemigo ha sido derrotado y tú en mis caminos andarás. Y tú en mis caminos andarás. Y tú en mis caminos andarás. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Aquí una vez más por YouTube, por video. Ya nos estamos acostumbrando a que nos toca así, aunque pronto vamos a reanudar las reuniones en la iglesia. Qué importante reunirnos y poder hacer el ejercicio del culto, ¿no? Que es fundamental. Pero bueno, en este tiempo me ha llamado la atención la necesidad de estar muy aferrado al Señor. Qué importante que en momentos de dificultad, y bueno, yo considero que la dificultad del presente tiempo no son nada comparado con lo que tuvieron que sufrir los discípulos de Jesús y los cristianos de los primeros siglos, cuando tuvieron que reunirse en las catacumbas, tuvieron que reunirse en lugares secretos y siempre se han reunido porque hay un llamado de Dios. Dios es el Dios que une. Dios que une. Cuando Jesús observa Jerusalén, Él llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas veces he querido reunirte como un pollo prácticamente? Reúne sus polluelos debajo de sus alas, ¿no? Y ese es el deseo de Dios, es el de cobijarnos, de abrigarnos. Por eso el nombre, el abrigo del Altísimo, Misión del Abrigo Internacional, es importante, porque en el Salmo 91 nos damos cuenta que Él quiere ser nuestra sombra, nuestra cobertura, nuestra protección. Y de hecho aquí en Holanda he escuchado nombrar muchísimo ese salmo que Dios nos regaló hace años en Cali, y parece que en este tiempo se ha vuelto más relevante para los cristianos, no solo aquí en Holanda, pero en muchas partes del mundo. El Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? El abrigo, las alas, la sombra, el abrigo, la protección. Yo siempre explico acá en Holanda que en español el abrigo tiene mucho que ver con la protección, más que solamente
un refugio. Aquí en Holanda el versículo da a entender que Dios es un refugio, pero en español es aún más rico, es más amplio cuando hablamos del abrigo. Bueno, pero en este tiempo ha sido más claro para mí que tenemos que estar muy pegados al Señor en todo momento, que cuando las cosas externas no son posibles, tenemos que tener esa relación con Dios directa y personal, que imagínate las personas que han estado en una cárcel, por ejemplo, o en aquellos tiempos de la Unión Soviética en campamentos de concentración, ¿no? Ellos han tenido que tener una relación muy estrecha con el Señor. Pero bueno, de todas maneras, qué bueno que pronto vamos a poder reunirnos otra vez y ojalá que las cosas vuelvan a la normalidad. Yo quiero leerles aquí de Romanos capítulo 1. Romanos es un libro que siempre me ha llamado la atención. De hecho, Roma, el Imperio Romano, siempre me ha fascinado. Hemos visto las películas de los grandes héroes, ¿no?, de la época, o a veces hemos visto películas de los tiempos bíblicos. Nos llevan a esas escenas con soldados en caballos, con grandes conquistas. Y bueno, esa escena la tengo muy presente. De hecho, aquí en Holanda los romanos llegaron 50 antes de Cristo y nos enseñaron muchas cosas. Como dije la otra vez, aquí andábamos en pieles de animales, aquí éramos tribus, pero cuando llegaron ellos nos enseñaron a hacer muchas cosas, carreteras, edificios, y muchas cosas llegaron a través de los romanos. También en los tiempos de Jesús estaba el Imperio Romano. Hazte cuenta que nosotros estamos hablando de que aquí llegaron 50 antes de Cristo, o sea, 50 años después, más o menos, nace Jesús. Y también en Palestina estaban los romanos y tenían ocupado el país, su tierra. Pablo aquí se refiere a los romanos y le escribe a los creyentes en Roma, donde estaba la capital del imperio y donde se llevaban a cabo muchas cosas. Vamos a leer un poco aquí lo que dice Pablo. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo y elegido por Dios para ser apóstol, enviado a predicar su buena noticia. Esta palabra, buena noticia, la hemos denominado el Evangelio, la buena noticia. Pero bueno, cuando pensamos en las noticias, podemos pensar en muchas cosas. Las noticias que llegan a través del periódico, las noticias que llegan a través de la televisión, a través del internet, cosas que escuchamos. Tiempos pasados, tiempos antiguos, iban los trovadores, iban con un instrumento musical en caballo de pueblo a pueblo, cantando y relatando las últimas noticias. Hoy en día tenemos muchísima información, tenemos acceso a mucha información. Y las noticias que nos llegan no siempre son buenas, es decir, hay muchas noticias que están disponibles en el medio, pero aquí está hablando de una noticia en particular. Una noticia en particular, que es muy importante. Guardemos este dato un momentico, tengámoslo presente. Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Entonces, él se considera esclavo de Cristo Jesús. Hazte cuenta que en los tiempos bíblicos existían también los esclavos. Desde muy atrás en el Antiguo Testamento ya encontramos modelos que describen la esclavitud. No como aquella vez que permanecieron en Egipto y eran esclavos, fueron esclavos del faraón. Pero en la Biblia también hay estipulaciones, hay leyes, cómo tratar con los esclavos para que se conviertan más que todo en trabajadores y que sean tratados con respeto. Muchas veces en la historia hemos visto cosas terribles frente a los esclavos y eso es terrible, pero Pablo se considera esclavo, siervo, esclavo. El esclavo es un poco más que el siervo, ¿no? Un poco más
comprometido, digamos, así a la fuerza prácticamente. Pero Pablo se entrega voluntariamente para ser esclavo del Señor. Él le obedece sin pensarlo dos veces. Él obedece al Señor sin argumentar, como un esclavo argumenta, como un esclavo obedece a su amo. También también Pablo nos enseña que el discípulo obedece sin argumentar, sin preguntar. Pero entonces es elegido por Dios para ser apóstol. La vez pasada les expliqué qué significa la palabra apóstol, como los apóstoles eran personas que iban con los romanos, que cuando habían hecho conquista de algún territorio, ellos enviaban también apóstoles para implantar la cultura romana. Entonces, él es apóstol también. Y él dice, enviado a predicar la buena noticia. Volvemos al punto de la noticia, las noticias. El evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? ¿En qué se distingue la buena noticia que Pablo nos da de las demás noticias que andan o que hay disponibles en el medio? Porque la gente escucha muchas noticias, la gente escucha muchos datos, escucha mucha información. Hoy en día la información está por todos los lados. Tú puedes abrir una página en internet y te arroja un montón de información. La pregunta ¿es confiable esa información? ¿Es confiable esa noticia? ¿No? En Estados Unidos han estado hablando de esto últimamente, de las noticias falsas. Yo me acuerdo de una amiga en Holanda que hace años trabajaba con la televisión, era el que leía las noticias todos los días en la televisión, y él tuvo que salir de aquella empresa porque ya no estaba de acuerdo con la manera en que ellos presentaban las noticias. Bueno, no quiero entrar en polémica aquí en el sentido de volverme un crítico de las noticias, pero bueno, ¿de qué noticia está hablando aquí la palabra? ¿En qué se distingue la noticia que Pablo nos da con las demás noticias? Ahora, leamos. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es decir, Dios ya había anunciado tiempos atrás, a través de los profetas había hablado de una noticia. Hazte cuenta que va bastante tiempo atrás, porque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años de silencio. Imagínate el Dios que tanto quiere hablar, el Dios que tanto nos habla en el Antiguo Testamento, el Dios que nos habla a través de su Hijo en el Nuevo Testamento, tuvo que callarse por 400 años. 400 años. Ese fue el lapso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años Dios guardó silencio. Él había anunciado una noticia desde mucho antes. Luego hay un lapso de 400 años de silencio y luego Dios vuelve a hablar. Él vuelve a hablar otra vez. Impresionante. Y aquí se da la buena noticia. Impresionante. Ahora, dice, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Aquí ya nos damos cuenta que la buena noticia se centra en una persona que se llama Jesús, que según su vida terrenal era descendiente de David, pero en su verdadera naturaleza era el Hijo de Dios y lo demostró. La primera parte fue demostrada a través de las genealogías. Cuando hay una genealogía, cuando hay una lista de antepasados y luego él fue el hijo de tal, el hijo de tal y nace Jesús como descendiente de David, pero en la vida espiritual tuvo que también haber una prueba de que él era el Hijo de Dios. ¿Y qué era la prueba?
¿Qué era la prueba? El hecho que resucitó de la muerte. Esa fue la prueba. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. Es lo mismo. Porque Cristo es griego y Mesías es hebreo. Lo mismo. Jesús, Cristo. Ahora, Jesús proviene de Yeshua. Y Yeshua, el mismo nombre. Tenemos los nombres un poco cambiados en español porque tenemos a Josué, y tenemos a Jesús, ¿ya? Tenemos a Jesús, Yeshua, pero realmente Josué y Jesús, el mismo nombre es Yeshua y significa Dios salva, Yeshua, Jesús. ¿Sí? En otros idiomas, Jesus, Jesús, Jesus, pues nómbralo en cada idioma, tenemos un poquito, la pronunciación un poco diferente, pero en hebreo es Yeshua y significa Dios salva. Esa es la buena noticia que hemos recibido del Hijo de Dios. La buena noticia es que Él salva. Él ha venido y Él salva. Entonces, qué importante tener ese enfoque, porque mira, todo lo importante es cuál es tu enfoque. ¿Qué estás viendo? ¿Qué amplificas? Cuando yo hablo del enfoque, estoy hablando de tener la mirada en algo. No es como, hay una diferencia entre cómo las mujeres pueden observar, o como las mujeres, el campo visual de la mujer es distinto al campo visual del hombre. El hombre fue creado por Dios con unas características distintas y una de ellas es que tenemos una visión más centrada, más de túnel, ¿no? El hombre tiene visión túnel. La mujer tiene una visión periférica. Ella puede ver muchas cosas alrededor, pero nosotros, estamos en un solo punto, y eso es bueno y malo, porque por eso Dios nos ha dado unos a otros para ayudar, porque cuando yo necesito algo en la casa, yo dependo de mi memoria. Cuando pongo algo en un lugar, mañana quiero verlo allí mismo y voy guiado por mi memoria, entonces allá lo encuentro. Cuando lo hayan movido, aunque fueran 10 centímetros, ya no lo veo. Y digo, Tea, ¿dónde está la crema de afeitar? ¿O dónde está tal cosa? Ella viene a mirar y inmediatamente lo encuentra. Porque tiene una manera de mirar, de ver diferente. Pero de todas maneras, sea hombre o mujer, tenemos que enfocarnos. Porque en lo que tú te enfocas, en lo que amplificas. Y lo que amplifica determina tu visión. Ahora, Jesús vino a ser la pieza central, la parte central de la noticia de Dios. Y como dije ahora, Dios había hablado a través de los profetas, había anunciado que iba a venir. Isaías, capítulo 53, 62, 61, todo esto habla del Mesías que iba a venir. Es más, los judíos ortodoxos hoy en día en Israel tienen prohibido leer Isaías 53. Es prohibido, es un capítulo prohibido, pero está en la Biblia. Está en la Biblia porque aún siguen rechazando al Señor. Muchos de los ortodoxos siguen rechazando a Jesús. Dicen, no es el Mesías, Él no es el Mesías. Y nosotros creemos que Él sí es el Mesías. Aquella piedra angular que Dios había propuesto para unir todo el edificio, gentiles y judíos, es la piedra rechazada por los constructores, dice la palabra. O sea, ellos lo rechazan, aunque hoy en día hay muchos judíos que están recibiendo a Jesús. En Israel tenemos datos de Israel que están dando cursos alfa. Es más, hay judíos que están llegando de todo el mundo, están retornando a Israel para vivir en Israel. Muchos no lo hacen
con fines religiosos, pero están cumpliendo con un llamado profético de que Dios está devolviendo el pueblo judío a su tierra, y nosotros gentiles pues estamos en donde estamos porque hay una connotación natural en cuanto a la tierra y hay una connotación espiritual en cuanto a la tierra, pero ambas tienen que darse. Por eso Dios tiene un plan con los judíos y tiene un plan también con los gentiles, y Dios tiene un plan con los no creyentes. Son las tres corrientes principales en el mundo: judíos, creyentes y no creyentes. Así están prácticamente divididos los grupos. Ahora, Él es la pieza central, Él es el enfoque central, Él es el Hijo de Dios, lo comprobó a través de su resurrección, y Él es la buena noticia. Él es la buena noticia. Jesucristo, nuestro Señor. Y dice, ¿por qué es tan buena la noticia? Mira lo que dice. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. ¡Qué tremenda noticia! Que ahora los gentiles han sido llamados, incluyendo los romanos, pero todos nosotros hemos sido llamados para ser el pueblo santo de Dios. Y santo significa separado, dedicado a la causa de Dios. Cuando Dios santificaba algo, Él lo tomaba para sí. Era para que Él lo usara. Los utensilios, por ejemplo, en el templo, fueron santificados, consagrados y santificados. Y es curioso que en el templo el sacerdote tenía que venir siempre con sangre de un cordero y rociar la sangre encima de los utensilios. Y así se santificaban. O sea, se separaban del uso común y corriente para ahora ser usado para la causa de Dios. Y así también nosotros fuimos rociados con sangre, fuimos lavados con la sangre del Cordero de Dios, rociados, lavados, y así fuimos separados para alejarnos de lo que antes era nuestro destino, y ahora para ser una persona, para ser personas con un destino diferente, dedicados a Dios. Y Pablo dice que es una buena cosa. Esa es una buena cosa. Que hemos sido incluidos, que hemos sido llamados para pertenecer a Jesucristo en cualquier parte del mundo. Y dice que es bueno porque da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Ahora, dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Porque, ¿por qué es ser una buena cosa? ¿Por qué es ser bueno estar dedicado al Señor? ¿Por qué es bueno ser separado para servir al Señor, para estar con Él? Porque, entre muchas otras cosas, Él da gracia y paz. Gracia y paz. Y la gracia, ¿no? Conocemos la canción Hermosa Gracia, cuán dulce el sonido. Porque la gracia de Dios es el don inmerecido de la salvación. El don inmerecido de la salvación. O sea, no lo merecemos. No lo merecemos. No hemos ganado el don. Pero sí Dios nos da el don de la salvación gratuitamente por gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Que hemos sido llamados desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier cosa que hayamos hecho, desde cualquier trasfondo, Dios nos ha llamado para dar a nosotros su gracia y su paz. Es impresionante.
La gracia y la paz son básicamente la base de todas las demás virtudes, de todos los demás regalos y dones de Dios. La gracia y la paz, porque primero necesitamos la gracia, a través de la cual Dios nos llama hacia Él mismo. Ya no hay obstáculo, ya no hay barrera, ya no hay pecado, pero Él nos da gracia. En los tiempos antiguos, cuando peleaban los gladiadores en las grandes arenas de Roma y otros lugares del imperio, y cuando un soldado o un gladiador lograba dominar a otro y lo tenía en el piso y él tenía la espada en su pecho, él miraba hacia el emperador o la autoridad presente y solamente hacía esto o esto. Y cuando hacía esto, era el castigo, era la muerte. Cuando hacía esto, era el don de la gracia. Déjalo vivir. Él merece morir porque ha perdido, pero ahora yo decido y le doy gracia para que viva, para que viva. Si la vida, en esa lucha en que estamos, nos ha doblegado, nos tiene en el piso, si la vida tiene el poder de darnos el golpe de gracia, el golpe final, Dios dice, no, mi hijo ha muerto por ti. Mi hijo, a través de él, doy gracia. Digo, levántate, levántate. No mires atrás, no mires las derrotas, no mires los fracasos, no mires lo que te haya pasado. No mira lo que trata de doblegarte, no mira las pérdidas del pasado, las derrotas del pasado, aún el del presente. Si ahora el enemigo está tratando de azotarte, si la vida te tiene agobiado, si las circunstancias te han golpeado, si estás cansado, si estás caído, pero yo te doy mi gracia. Levántate y anda, porque yo estoy contigo. Y la paz que tenemos con Dios, que ya no nos espera un castigo, ya no nos espera la condenación, pero tenemos paz. La paz significa ausencia de conflicto. Cuando hay paz, hay ausencia de conflicto. Y la paz es lo más hermoso, por eso siempre tenemos que estar bendiciendo con la paz. La paz de Dios, la paz de Dios es lo fundamental, hermanos. Así que yo quisiera invitarles a que apliquen lo que Pablo nos enseña aquí en el primer capítulo de Romanos, del versículo 1 hasta el versículo 7. Qué importante. Vamos a orar un momento. Yo quiero que tú también cierres tus ojos, incline la cabeza y di conmigo, Señor Jesús, gracias por la gracia y por la paz. Gracias que tú eres la buena noticia. Gracias que tú eres la pieza central en la obra de Dios. Gracias que tú comprobaste ser hijo de Dios a través de la resurrección. Gracias que tú me has llamado, que tú me has separado, que tú me has incluido y que yo soy ahora un vaso, un recipiente de tu gracia y de tu paz. Gracias que si la vida o si las circunstancias o las deudas o la enfermedad o todo lo que puede pasar en la vida, Señor, me tiene agobiado. Tal vez estoy en el suelo, estoy que casi me rindo. Pero tú dices, te doy mi gracia. Levántate y anda. Yo digo en el nombre de Jesús, también sobre tu vida, hijo, hija, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y esa buena noticia es para todos. Si tú no has recibido a Jesús todavía en tu corazón, si tú no has aceptado la invitación que Jesús te extiende, lo único que tienes que hacer es aceptar su invitación. Él ya ha hecho todo y está esperando a que tú digas que sí. Lo único que tienes que hacer es abrir la puerta de tu corazón. Si tú quieres hacerlo, di conmigo, Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, Señor.
te invito. Ven y entra a mi vida, entra a mi corazón, Señor. Gracias por la sangre que tú vertiste en la cruz del Calvario. Límpiame de todo pecado y de toda maldad. Hazme una nueva criatura. Lávame, Señor. Y déjame ser tu siervo, tu hijo. Dame vida. Dame vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo desde aquí, desde ese lugar en Holanda, que todavía vamos a esperar un poco más hasta que se levanten las cuarentenas en toda parte. Y esperamos volver a verlos pronto en Colombia, nuestra querida Cali, Colombia, nuestra iglesia, todos ustedes que nos han hecho tanta falta. Que Dios los bendiga, tanto en Colombia como en Bolivia también. Queremos darles un fuerte abrazo desde aquí. Que Dios los bendiga. Amén. Misión, verdad, llamado, amor. Misión El Abrigo Internacional te invita todos los domingos con Facebook Live a las 10 de la mañana. Misión El Abrigo Internacional, tu iglesia, tu casa.